No sé cuántos de ustedes en algún momento han dudado acerca de la divinidad de Cristo. Cuando hablo de Cristo, ¿verdad? Me refiero a esa persona que murió en una cruz, fue crucificado, fue traicionado y según la Biblia es Dios quien se despoja de sí mismo y se hace humano por nosotros, según Efesios capítulo 2 versículo 8. Está por ahí el versículo y creo que es el versículo directo. Podemos encontrar, ¿verdad?, en algunos aspectos de la Biblia que Cristo es Dios, pero eso no quita el hecho de que sea un tema debatido. Y es por eso que quiero traer en estos momentos básicamente una respuesta general, o más bien un intento para responder y cooperar acerca de este debate, acerca de la divinidad de Cristo. Y quiero agradecer a nuestro maestro David Aparicio, quien nos ha guiado y nos ha enseñado mucho en la teología sistemática, en el área que, por la gracia de Dios, nos estamos preparando con la ayuda del Señor. Y quiero presentar, ¿verdad?, desde una perspectiva bíblica, teológica e histórica la divinidad de Cristo. Espero poder alcanzar sus expectativas y quiero que también estudien conmigo para que puedan argumentar y así poder tener esa conversación, aunque yo sé que es un monólogo en estos momentos porque estoy hablando solo y me están escuchando en estos momentos. En sus comentarios pueden dejar cualquiera de sus opiniones y sé muy bien que cada una serán llevadas a cabo a través del respeto. Así que vamos a empezar en estos momentos y quiero empezar hablando acerca del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue realizado en el año 321, perdón, 325, disculpen. eh, y ese fue básicamente el primer concilio de la iglesia cristiana temprana, podríamos quizás determinar, aunque la iglesia cristiana temprana fue hace ya, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, un tiempo después. Y luego del año 300 han pasado muchos años, y podríamos determinar que fue la iglesia temprana. Pero más que eso, es presentar, presentar a Cristo como un ser debatido. O sea, es interesante ver que no hablamos de un samurái, eh, no hablamos de un político que cambió la humanidad o cambió quizás el mundo o que ha tratado de hacerlo. No hablamos de un faraón, no hablamos de un rey, hablamos simple y llanamente de un ser humano que es Dios también y vino a la humanidad a morir por cada uno de nosotros. Y a pesar de que ha sido debatido de manera histórica, a pesar de que ha sido debatido en su sentido humano, yo creo que la parte que choca más en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente y en la vida de un estudioso de la Biblia, claramente, incluso en la vida de un ateo, es la divinidad de Cristo. O sea, cómo Cristo, siendo humano, puede ser Dios. No lograr ser Dios, sino que puede ser Dios, aunque esta teoría de que Cristo siendo humano eh, quizás se convierte en Dios es algo ya completamente diferente que no estaremos tratando en estos momentos. Pero quiero debatir ese punto tan interesante. Yo voy a presentar pantalla porque me gusta mucho eh, tomar en cuenta, ¿verdad?, las investigaciones y quiero que estudiemos para empezar con el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Este concilio se lleva a cabo para atacar esta creencia, que es el arrianismo. Aquí podemos encontrar el arrianismo, que es una doctrina cristiana del siglo IV, iniciada por el presbítero Arrio en Alejandría, que sostenía que Jesucristo fue creado por Dios Padre y por tanto no es coeterno ni consustancial con él. Algo que lamentablemente se ha malinterpretado a lo largo de la historia es que Arrio no está hablando acerca de que Cristo no pudo haber tenido algún poder divino o que Cristo pudo haber sido influenciado por Dios y ser divino. O sea, Cristo para Arrio quizás pudo haber tenido algún poder aquí en la tierra, pero el problema es cuando él se refiere a Cristo como inferior al Padre.
Entonces ahí está el problema de la divinidad de Cristo. Porque indicar que Cristo es subordinado al Padre en el sentido de que es inferior al Padre, no es igual de divino que el Padre, o más bien no es igual de poderoso que el Padre, o que no tiene el poder para salvar. Es una teoría un poquito herética. Digo un poquito, ¿verdad? Porque siempre trato de ser lo más amable posible, pero todos sabemos que eso es una herejía. Y lamentablemente para Arrio fue una herejía declarada por ese concilio, declarada por la iglesia. Y es algo que la iglesia per se no cree. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es el monofisismo. El monofisismo tiene un lado positivo, pero a la vez tiene un lado negativo, que es algo que debemos comprender. El monofisismo, que quiero investigar aquí para que sepan más o menos qué es. El monofisismo es básicamente una doctrina en la que se presenta que Cristo tuvo una sola naturaleza. O sea, no tuvo la naturaleza del hombre. O más bien, no fue hombre, sino que fue 100% divino. Todos entendemos a través de lo que dice nuestra Biblia, la Biblia que tenemos nosotros. Yo siempre la tengo de manera digital, no sé por qué siempre, no, porque no sé por qué siempre o en cualquier momento pueda tener la mía física, pero el punto es que bíblicamente hablando se puede demostrar que Cristo es humano y por eso podemos tratar, para eso podemos tratar otro punto, otro video, ¿verdad? Hacer otro video y otra clase, podríamos decir, otra exposición, como quieran llamarlo. Pero el punto positivo que tiene el monofisismo es que indica que el Cristo es un ser divino. O sea, fíjense, en la parte del arrianismo se indica a Cristo como un ser con poder, pero al ser hijo está subordinado al Padre, es inferior al Padre en todos los sentidos de la palabra. Pero al final Arrio reconoce, ¿verdad? Al fin y al cabo que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es un punto importante y un punto que podríamos destacar de manera positiva, que eso es lo que quiero que comprendamos. Y el monofisismo, si se fijan, solamente habla acerca de la sola naturaleza que tiene Cristo según el monofisismo, que es la naturaleza divina. Fue solamente 100% divino y no tiene nada que ver con 100% humano. Y es interesante porque también podemos sacar esa parte positiva. O sea, el monofisismo indica que Cristo fue divino. Cristo fue divino. ¿Qué otro punto podemos encontrar? La unión hipostática. La unión hipostática es la que indica que Cristo tuvo las dos naturalezas en el sentido de se hizo humano, no que tuvo naturaleza pecaminosa. Ese es otro tema también acerca de la amartología y la cristología unidas, pero ya lo trataremos en otro momento porque siendo aspectos generales para que podamos comprender y une tanto la naturaleza del hombre como la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Entonces, esta unión hipostática ha sido un punto importante que también se ha llevado a cabo en el Concilio de Calcedonia en el año 425, si no me equivoco. Vamos a investigar, a ver, no recuerdo bien la fecha, pero el Concilio de Calcedonia en el 451, claro, que fue el cuarto concilio ecuménico de la Iglesia Cristiana. Y sí, en el concilio de Calcedonia también se llevó a cabo que Cristo es un ser divino y un ser humano. Ahora bien, de manera bíblica, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, donde estaremos leyendo. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 para mayor comprensión de todos. Quiero que leamos desde el versículo, em, vamos a ver, desde el versículo 6 podríamos ver. Perdón, me estoy equivocando, no es Efesios, es Filipenses. Lo que pasa es que confundo los libros o las informaciones, se me cruzan las informaciones. Aquí está Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el versículo 11, podríamos leer. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta parte de despojar, quiero subrayarla, o pide que me suscriba, pero esa parte de despojarse, despojó a sí mismo, es la palabra que en griego se utiliza como kenosis o kenosis. Algunos le dicen kenosis, otros kenosis. El punto es que al final la kenosis es la que indica este autovaciamiento de Cristo. Y ha sido un detalle muy interesante acerca de su naturaleza, también que indica que su naturaleza es humana. Pero fíjense lo que dice el versículo 6 anterior, previo a lo que ya acabamos de leer, de despojarse de sí mismo o a sí mismo. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Pero dice, el cual siendo en forma de Dios. Es decir, lo que está indicando el texto bíblico no es que Cristo no era Dios, es que Cristo siendo Dios decide despojarse, decide dejar de estar, podríamos decir, ¿verdad?, en el reino de los cielos, en el cielo, y venir a la tierra para cumplir el propósito que usted y yo conocemos, morir por la humanidad. Y por último, presentar esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Creo que no hay que leer los demás versículos porque creo que ahí queda bien claro. Me emocioné al presentar que tenemos que leer hasta el versículo 11, pero no se preocupen. En otro momento estaremos tratando una parte exegética acerca de esta, de esta, de este tema tan interesante de, de Filipenses capítulo 2. Si nos vamos, si nos trasladamos a Juan capítulo 3 versículo 16, ya presentando los argumentos bíblicos para que puedan comprender. La palabra de Dios dice algo que usted conoce, pero lo voy a poner por amor a aquellos que quizás no conocen la Biblia y están viendo esto por primera vez. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta palabra, grábensela, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un punto importante la palabra unigénito porque en griego es monogenes y quiero presentarles aquí lo que significa monógenes. ¿Está? Monógenes significa único en su especie, para que podamos entender. Aquí está, único nacido o único unigénito. Es único. O sea, está indicando que Dios entregó a uno igual a él. O sea, es único en su especie, si podríamos ponerlo de esa manera, ¿cierto? Y ya esto es una razón por la cual se puede presentar que Cristo es un ser divino. Otro punto importante es Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Cristo porque si nosotros vamos al versículo 14, indica que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Recuerden que unigénito hace referencia a Cristo según lo que presenta Juan 3:16, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante, ¿verdad? Es comprender y ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, haciéndonos entender que ese Cristo es aquel eh, que murió por nosotros y volverá. Ese mismo Cristo es ese ser divino. Podemos encontrar también en Apocalipsis. Apocalipsis, ah, capítulo 1 versículos 7 y 8. Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el texto. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Algunos comentaristas indican que esta parte se refiere al Padre y no a Cristo, pero también no podemos dejar lo que presenta, creo que Apocalipsis capítulo 22, donde se presenta el mismo Cristo también como el Alfa y el Omega.
O sea que al fin y al cabo, el mensaje de Apocalipsis también presenta a Cristo como un ser divino. Podemos también encontrar en Apocalipsis capítulo 4. En capítulo 4 recuerden que am, da una introducción a lo que nosotros vemos como eh, el Cordero y el tema de los sellos. O sea, el capítulo 5, perdón, porque debemos tomar en cuenta que este Cordero hace referencia a Cristo Jesús. En otros momentos, en otros textos del mismo Apocalipsis, ya se indica directamente eh, que se habla de Cristo. También en Hebreos, también en algunos aspectos bíblicos, algunos contextos también. O sea, en el capítulo 5 hace introducción a lo que viene siendo el rollo y el cordero. Y a este cordero se le da la autoridad de juzgar, de abrir los sellos. Y aquí lo dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba, dice Juan. Lloraba mucho, porque no se había, y por ahí sigue diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea, esos atributos divinos que podemos encontrar. Cristo es quien presenta al Padre, como han dicho algunos escritores y autores bíblicos o de comentaristas bíblicos. Cristo es el exégesis de Dios. Y recuerden lo que Cristo dijo, nadie ha visto al Padre. O sea, es Cristo quien se presenta como ese ser divino. Yendo al Antiguo Testamento para que después no digan, no, solamente busca el Nuevo Testamento. No sé si recuerdan el momento en el que los jóvenes hebreos fueron entrados o llevados al horno de fuego. Y cuando aparece el cuarto, Nabucodonosor dice, este hace este se ve como si fuese un hijo de un dios. Lo estoy parafraseando para que puedan comprenderlo. Aquí hace referencia directa a Cristo. Cuando hablamos del ángel de Jehová, hablamos del representante de Dios. Y Judas 9 nos indica, nos presenta que al final este ángel de Jehová es el arcángel Miguel. Es básicamente no, directamente Cristo Jesús. Hay muchos otros textos más que podríamos abundar, pero entiendo que no me gusta durar tanto tiempo exponiendo sobre una cosa, porque entiendo que ya hay suficientes argumentos eh, para poder presentar la divinidad de Cristo. Ahora bien, de manera teológica, comprender que Cristo es juez, según Apocalipsis 5. Cristo es la fuente de salvación según lo que presenta Juan 3:16. Y Cristo, más que un ser humano que vino a la tierra a cumplir con un plan, es Dios mismo, tratando de redimir, justificar, santificar y glorificar a su pueblo. O sea, Dios ha sido lo mejor que ha pasado en esta tierra, familia. Y Dios, al hacerse hombre, es un regalo que Dios nos permite tener. Eso es lo que podemos ver y eso es lo bonito de la teología sistemática. Más que tomar en cuenta, y lamentablemente a través de la historia, que la teología sistemática se había salido de lo que el texto bíblico quiere decir. Más que eso es la idea de volver a lo que la Biblia presenta. No filosofar tanto de la divinidad de Cristo. No hay que filosofar tanto de la divinidad de Cristo. Simplemente hay que dejar lo que la Biblia dice. Hay que dejar que la Biblia hable. Hay que dejar que la Biblia se exponga por sí sola. Así que esta ha sido una introducción a lo que es básicamente la cristología, la divinidad de Cristo. Y espero en cualquier otro momento seguir, ¿verdad? Compartiendo con ustedes lo que Dios me ha enseñado y lo que mis maestros también en algún momento me han enseñado. Y nada, espero que Dios les bendiga. Y si me permiten terminar con una oración, lo haremos en estos momentos. Amado y bendito Dios, Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te pido en estos momentos que seas tú guiándonos y enseñándonos lo que tu palabra tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu Hijo amado Cristo Jesús vino a morir por nosotros y Él es el Cordero inmolado
porque sin cordero, sin tacha, no hay sacrificio perfecto. Así que gracias, Señor, por entregar a tu Hijo amado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que lo compartan con los demás para que así puedan aprender más acerca de la Cristología, la divinidad de Cristo. Que Dios les bendiga.